porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy jueves 18 de enero del 2024 es el primer programa de este año. Estamos estrenando horario, estaremos desde hoy todos los días jueves de 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde por la señal de Cultura FM. Inauguramos un nuevo año de este espacio que viene arrancando desde el 2015, si no me equivoco. Así que muchas gracias a todos y todas quienes nos han venido escuchando a lo largo de este tiempo, ya sea por la señal de radio, que es lo más importante para mí, y también por las redes sociales, ya tanto en Facebook, YouTube y también ahora en Instagram, ¿no? Siempre se van sumando estas nuevas redes, estos nuevos espacios, y también por la conquista del pan seguimos. Entonces, bueno, estamos aquí para empezar en este nuevo horario. Seguiremos teniendo igual más entrevistas, más análisis, más música cuando sea pertinente, y bueno, eso para arrancar. Estamos aquí con Mateo, estamos esta vez los dos aquí para hablar un poco sobre lo que ha venido pasando y eso para arrancar este programa. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Qué más, David? ¿Qué más a todos los y las compas que están detrás de los controles y que nos acompañan un año más, este 2024, en la señal de Cultura FM, el 9º año de transmisión de este programa de Frecuencia Subversa Radio, que inició allá por el 2015 y que hoy, 2024, sigue transmitiendo, sigue con esta señal. Bueno, agradecido con todas las personas que hacen posible que lleguemos a ustedes. Igual ahora tenemos un nuevo horario en Radio La Conquista del Pan, David. Esto será los lunes a las 21 de Argentina y a las 19 de Ecuador, así que gracias a la gente que nos escucha ya desde el sur del continente latinoamericano. Y como lo dijo David, bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre lo que no nos permitió iniciar el año de programación la semana pasada, y fue esta conmoción social que derivó en la declaratoria del conflicto armado y que también nos tiene sumidos en un estado de militarización, de miedo, de que se expande o que se descontrola a través de las redes sociales, a través de las noticias falsas o fake news. Entonces es importante para nosotros poder mencionarlo acá en este primer programa del año, ¿no? Esto que viene sucediendo. David, ¿cómo tú lo has visto? Bueno, son muchas sensaciones que surgen a partir de lo que ha pasado. En primera instancia, creo que, como ya lo hemos venido diciendo el anterior año cuando nos tocaba hablar de lo mismo, es que esto se veía venir de alguna manera ya desde hace muchos años. Era solamente cuestión de tiempo que esto nos explote en la cara. Ya el crimen organizado venía escalando de a poco a diferentes niveles, y bueno, ahora con lo que ha pasado a partir de la fuga, ¿no? de este gran jefe de uno de los, no de uno de los cárteles, pero sí de uno de los grupos criminales, ¿no? De los choneros, alias Fito, Adolfo Macías, que escapó del centro de detención regional de Guayaquil, y bueno, se dio justamente desde ese día, domingo 7 de enero, que se dio esta noticia. Surgieron ahí varias especulaciones. Unos dicen que se escapó en Navidad mismo, no se sabe a ciencia cierta qué mismo pasó, pero el hecho es que bueno, escapó esta persona, este PPL, y bueno, se desató todo esto, y 2 días después, el martes, se dio esta escalada de violencia nunca antes visto con lo que fue en TC Televisión, que para muchos fue un teatro, para otros no. Al final de cuentas, la realidad fue que del gobierno terminó haciendo algo que tal vez era impensado, ¿no? Declarar este conflicto armado interno, y
y poniéndonos en un escenario nunca antes visto, ¿no? Con la militarización total del territorio y con un ambiente, con un panorama totalmente incierto y poco y muy desalentador. Así que eso un poco para hablar de lo que está pasando aquí en Ecuador, ¿no? Un país sumido en el caos y la violencia por distintas circunstancias, pero que todo toma raíz a partir de la cruda desigualdad que se vive en este país, en distintas zonas del territorio, de la costa especialmente, de la sierra tampoco se queda fuera, pero en la costa es como que donde más se han gestado, se han podido consolidar estos grupos, estos GDO, estos grupos del crimen organizado, y bueno, ahí se han ido armando una escala nunca antes vista y claro, ahora hablaba el analista Fernando Carrión, hablaba que hay alrededor de 60,000 personas que integran estos grupos, ¿no? Entonces son cifras totalmente desalentadoras y que nos llaman a una reflexión profunda, ¿no? Y ahora sumado más con la militarización, con este término del denominado terrorismo también, que se está instalando de a poco en la opinión pública, en el imaginario social, y que bueno, también nos recuerda a episodios que tal vez pasaron en países cercanos, en países vecinos como fue Perú, con esto de Sendero Luminoso o Colombia, ¿no? Ni hablar de ahí de Colombia con el problema de las guerrillas, y bueno, parece que Ecuador está entrando en este proceso. Así. Claro, creo que tiene igual sus particularidades, ya que se da precisamente no contra grupos, se podría decir, insurgentes o temas políticos, sino es directamente desarrollado alrededor de esta narco temática, que es interesante ver cómo las personas ahora lo rechazan, y en redes sociales todo el mundo ahora es gente de bien, ¿no? Al parecer todo el mundo nunca ha tenido ninguna vinculación ni en lo más mínimo, y creo que por ejemplo lo cultural es un vínculo como tal, que haya tanto consumo, que las series de narcos estén tan arriba en las taquillas de Netflix o de series acá en el Ecuador, es parte de eso, ¿no? Entonces cómo surge a partir esas dobles morales. Y bueno, lo que tú mismo has dicho, David, creo que esta problemática surge precisamente o estalla desde una mala administración carcelaria que ya viene teniendo protagonismo en el país desde hace algún tiempo, y que incluso ha tenido estas masacres, y que hemos escuchado expertos, expertas, y que incluso nosotras mismos hemos podido decir aquí a través de estos micrófonos que esa violencia que se veía adentro en la cárcel y que nosotros de una u otra manera veíamos hacia un lado, o que no nos parecía tan importante, como que salió de los muros de las prisiones, y ahora está en las ciudades. Ha estado en ciudades durante muchísimo tiempo, como por ejemplo en la provincia mismo de Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, donde ya se ha vivido este tipo de militarización, esta sensación de incertidumbre, de inseguridad. Estas provincias ya las han tenido, y ahora desde la semana pasada creo que se vive en todo el país, ¿no? Con una escalada de ataques, una especie de como ola de violencia que surgió a través de explosiones, de secuestros, y que los medios forman mucho parte de eso, ¿no? Porque es a través de esos medios. Es alguna particularidad muy de este momento. Creo que hay cosas alrededor de la violencia que sí son similares a otros espacios, como eso, la violencia en Colombia en los 80s o en México en los 2000, pero sin embargo este particular momento ha sido interesante de leerlo desde las tecnologías, desde la posibilidad que la información nos da para que se expanda algo bueno o malo, ¿no? Entonces en ese punto lo de TC Televisión creo que fue un golpe mediático súper fuerte, y creo que eso es lo que simbólicamente hace que tenga ese shock, ¿no? Ese shock. Bueno, pero yo sin caer en las teorías de la conspiración, pero o sea, sí me pareció medio extraño lo que se dio en TC Televisión, y creo que claro, más tuvo un efecto mediático por el hecho de que, o sea, justamente a partir de lo que se da en TC Televisión,
todo el país, bueno, y creo que especialmente Quito, y más que Guayaquil mismo, cae en esa desesperación colectiva, en ese caos, en esa psicosis de masas. Y claro, se desató, pero algo que no lo había visto así, así con cosas, por ejemplo, como lo que pasó en varios sectores de aquí de la ciudad, que hubo incluso saqueos en varios negocios. Y claro, o sea, todo a partir de ello. Y claro, a partir de eso también es que el gobierno toma también después la medida de declarar este decreto del conflicto armado interno, de declarar grupos terroristas a 22 organizaciones criminales. Pero, o sea, al margen de eso, a mí sí me resulta como que me resultó medio peculiar, ¿no? Por algunos elementos. O sea, por ejemplo, desde mi perspectiva, o sea, me pareció raro que casi todas las personas, los criminales, se podría decir, que fueron a atracar este canal, la mayoría jóvenes. Creo que nadie llegaba ni a los 23 o 25 años, habían 2 menores de edad, decían, pero o sea, se veía que era gente que tal vez no tenía la experiencia para dar estos golpes. Y después, claro, como llega la policía y no hubo mucha resistencia. Yo dije, entre mí dije, tal vez aquí lamentablemente vamos a terminar con varias bajas de inocentes, decía. Pero al final veía que no. O sea, y en buena hora, ¿no? Que no pasó a mayores. Pero me llamó la atención realmente todos esos detalles que se dieron alrededor de lo que pasó en TC Televisión. Y claro, ¿no? Uno siempre ahí le queda ahí en el aire la duda de que qué estuvo también detrás, ¿no? Cuáles fueron las órdenes de todo eso. Decían que querían asesinar a un periodista en particular en vivo, querían mandar un mensaje, que después salió hasta en forma de chiste esto del sonidista, que el sonidista mismo fue el que hizo a propósito puso esta cortina de sonido para que a los secuestradores no se les escuche y todo eso, ¿no? Entonces, claro, al final se armó toda esta psicosis colectiva alrededor de todo el país, especialmente en ciudades grandes, ¿no? como esta, donde realmente fue pero un caos así que, como digo, nunca antes se ha visto. Bueno, de lo que está hablando nuestro estimado amigo David es lo que sucedió el día martes, después de lo que se transmitió en vivo esta toma del canal por hombres armados, encapuchados, claro, mientras se transmitía un noticiero. Recordemos que este canal, por su mismo contenido a veces muy amarillista y todo, es uno de los canales que más se ve acá en el territorio. Es el canal incautado por el Estado. Sí, además hace algún tiempo fue incautado, como lo menciona David. Pues en este canal sucedió estas cosas y eso hizo que todo el mundo se vuelque a las calles en el país, ¿no? Que las clases se terminen, que los trabajos finalicen sus actividades, y sobre todo lo que caotizó todo, y creo que le da también sentido un poco a lo que estamos hablando, es que el servicio de transporte público también cerró, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces eso es lo que le daba esa incertidumbre, ese caos, esa ansiedad, esos ataques de ansiedad a la gente que debe haber tenido en gran denominación, ¿no? Muchas personas que tienen que movilizarse a través de grandes distancias en el territorio. Creo que eso es lo que estaba sucediendo. Yo personalmente, David, creo que lo de TC Televisión no fue un espectáculo. Realmente lo que se vio ahí, bueno, tú nos avisaste en el chat ahí de lo que estaba pasando. Yo por suerte estaba justo estaba llegando a mi casa, entonces pude encender el televisor y ver las escenas así en vivo y en directo. Y desde lo que yo pude analizar, o al menos desde lo que yo he visto, no hay nada ahí que esté sucediendo que sea teatralizado. O sea, es imposible, es imposible teatralizar una situación así, ¿no? O sea, imposible. No habría guión, o sea, no habría o sea, ni siquiera las películas de acción más locas tendrían un guión para hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo interesante, claro, es lo que tú dices, son adolescentes, son niños básicamente los que entran ahí. Y creo que eso es parte también de una cosa particular que está dentro de eso, que es que estas tecnologías que a nosotros nos sirve para ver lo que sucede, supongo que son tecnologías que les sirve a las autoridades para conectarse, para ver cosas. Esa misma tecnología, los chats, el WhatsApp, todo eso debe servir incluso para las redes criminales, ¿no? Entonces deben tener sus grupos de WhatsApp
Y lo que yo entiendo que debe haber sucedido es que deben haber recorrido alertas o mensajes de estos grupales diciendo así como hagan, hagan caos, ¿no? Siembren el caos, como dicen por ahí. Así creo que eso es lo surrealista que algún punto llegó a ser esta situación. Y dentro de eso creo que se podría explicar o se podrían entrar en una reflexión acerca de por qué eran todos adolescentes ahí, de por qué sí se habla de un crimen organizado y hay un nivel de organización, pero no es de esa organización que como decía David, es lo que espera la gente en las películas de acción y que sea todo tremendo, ¿no? Yo personalmente también tenía ese miedo de ver algo terrible en vivo, ¿no? Algo que tenga resultados mortales, sin embargo no sucedió y creo que eso da cuenta también de esa organizada desorganización tal vez que surgió ahí, o de esa adolescencia, de esa inmadurez, ¿no? Que era como que una prueba que le ponían a estas personas también, ¿no? Yo creo que igual también en ese mundo del crimen organizado es como, y por las redes sociales mismo, es como que haces este tipo de cosas o hacen este tipo de cosas para ganar visibilidad. Y esas personas que estuvieron ahí, que estuvieron al aire, ganaron toda esa visibilidad. Bueno, con el tema de lo del señor del sonido, yo creo que ahí suelen tener unas consolas de switcheo del sonido, ¿no? Entonces simplemente aplastas un botón, tal vez inintencionalmente. Igual mencionábamos que el canal TC es un canal que de por sí tiene crónica roja a morir, entonces ese sonido lo debe tener precisamente lo más próximo en sus consolas, ¿no? Porque es el sonido de la crónica roja como tal, ¿no? Entonces eso es lo que se vio. Y otra cosa que me parece importante mencionar es que dentro de todo ese perfilamiento o esa visión del estereotipo criminal, o al que se le después en los videos que vamos a comentar más adelante, es como esa vestimenta, ese estereotipo social del que se vio en TC Televisión, es prácticamente lo que hoy se está persiguiendo, ¿no? Y si vamos a ver eso, es, no sé, mucha gente en redes sociales decía, los soldados Tommy Hilfiger, ni sé qué, y criticaban esto como diciendo, esa es ropa de marca y salen con Adidas y ni sé qué, y no que son pobres y no que son ni sé qué. Y realmente, bueno, no creo que nunca se han ido por los mercados de ropa en Quito o en los sectores populares que básicamente no son netamente de marca, ¿no? Sino que usan esas marcas o las piratean, como se podría decir, ¿no? Entonces creo que eso es algo preocupante a partir también del suceso de ETC, porque estableció un estereotipo o un nuevo estereotipo de criminalidad o de criminalización basada en el aspecto, y que ahora están en las redes diciendo los rulay, ni sé qué, así como ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué opinas un poco de eso, David. No sé, a veces cuando me dicen que opine de esto es como que chuta, o sea, te da cosas. No, o sea, esto hablaba con otra persona por redes, ¿no? De decir que a veces hay gente que ni siquiera es socióloga, abogada o antropóloga y se pone a opinar de eso, pero a veces yo le dije, pero yo soy graduado en una de esas cosas, y digo, a veces la realidad es tan... sobrepasa. O sea, te sobrepasa, te aplasta, que a veces prefiero guardar silencio, porque a veces analizo, puedo opinar, pero no sé, siento como que siempre va a faltar algo, ¿no? Siempre va a faltar algo. Yo creo que eso pasó justamente el martes, algo que nunca antes habíamos visto, o sea, justamente, ¿no? Claro. Ver que entren que prendas la tele y ver justamente esta escena que tal vez la veías, no sé, en esos programas de crónica roja que había en el 2000, en los 2000, que eran muy famosos aquí en Ecuador, o en esas películas de Hollywood, pero claro, o sea, te das cuenta, o sea, más bien dicho, yo me di cuenta de que, o sea, esto ya a veces como que es demasiado a veces, ¿no? Y claro, también tú hablaste un poco también sobre esta cuestión de la narcocultura y también la responsabilidad que juegan justamente los mismos medios de comunicación. Y esto me refiero a, por ejemplo, a que como también muchos jóvenes estereotipos, la manera para anclarse también estas lógicas, y
no sé qué más podría decirte en esa medida, porque sí es realmente un tema, es una situación muy compleja la que estamos viviendo en estos momentos como sociedad, como personas que nos ha tocado vivir en este país, sobre todo, ¿no? Que de alguna manera estaba hasta un poco alejada de todo esto, que veía a veces con ojos lejanos lo que pasaba tal vez en Esmeralda, en Guaya, en Manabí, y ahora que que el pasado martes te haya pasado esto de que tengas coches bombas, de que en muchos países te hayan puesto bombas o tengas la alerta de bombas y todo eso, también, no sé, no, a veces como que te deja sin palabras, y lo mínimo a veces, ¿Qué es el efecto que claro, busca y eso lo mismo? mínimo que a veces yo hago, a veces es como que ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en Perú, y creo que sobre todo en México, ¿no? Porque de alguna manera hay una vinculación fuerte, eso creo que me olvidé de decir al principio, hay una vinculación fuerte de lo que está pasando en Ecuador con México, me refiero sobre todo a las bandas, ¿no? Que de alguna manera se han retroalimentado, han negociado, tienen acuerdos con los grandes cárteles de México, hablan de este cártel de Jalisco, de la generación y todo eso. Entonces dicen que desde ese acuerdo hay este vínculo, y ese es uno de los factores que les ha dado este crecimiento y financiamiento y este otro nivel, ¿no? Claro, en lo que es financiamiento, en lo que es de estrategias, de recursos humanos mismos. Y claro, o sea, si vamos a México, por ejemplo, otro día estaba escuchando una entrevista a este periodista mexicano, Oscar Balmen, en NT24, que incluso antes de ayer le entrevistaron en la radio colega Radio Pichincha, un periodista que realmente, no sé, es mexicano, pero sabe, creo que es quien da una mejor lectura de lo que está pasando aquí, y él hablaba justamente, ¿no?, de este relacionamiento que hay entre estas bandas, ¿no?, tanto de Ecuador con México, ¿no?, y cómo Ecuador, al tener grandes puertos como el de Guayaquil o algunos de Manta, tiene justamente esta apertura para el comercio y el camino de la droga y de la cocaína, ¿no? Por eso también todo esto lo que está pasando, y esto en complicidad también con las autoridades, con el gobierno, con el Estado. Entonces esto se fue presentando y bueno, no, al final nos terminó explotando en la cara. Sí, recordemos que igual el término narcogobierno por primera vez se acuñó en México mismo también, ¿no? También sí. Y allá en México están por cumplir casi 20 años en la denominada guerra contra la droga, y bueno, dicen que no hay tampoco tan buenos resultados. Y ahora en Ecuador no sé si dará resultados. No, y además creo que este tema de la guerra, el conflicto armado interno que se ha declarado, ha sido la mejor puerta para que suban el IVA, el impuesto al valor agregado. Todavía no suben. Algo que, bueno, está en moción, es para meter por ahí esa intencionalidad de subir los impuestos y que el pueblo tenga que pagar todas esas crisis, ¿no? Otra cosa que nos parece interesante, y bueno, antes de irnos al corte, al primer publicitario de Cultura FM, saludar a Cristian Pablo Olaya, nuestro pana el Coco, Descabezado Records, desde allá, desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos. Saludos a nuestro pana que nos dice, saludos panas a los tiempos por acá, y les recordamos que estamos a los tiempos en vivo y en directo, gracias a la transmisión, al software de Cultura FM. Estamos completamente en vivo acá en este 2024, y nada, pues vamos a presentar también un audio que habíamos preparado un poco alrededor de esto, ya que lo que se ha visto es realmente tenaz alrededor de los maltratos a personas como estereotipadas o perfiladas en base a lo que hablábamos, ¿no? A personajes que tengan tatuajes o aspectos similares a las personas que están relacionadas a las bandas delincuenciales, que termina criminalizando al que es y al que no es, y también a la gente que está alrededor de los que por A o B situación terminaron siendo parte de estas redes de delincuencia organizada, que son las mujeres, las familias
que es donde recae muchas veces este dolor, este sufrimiento, este trajinar. Y bueno, vamos a irnos al corte y también a presentar un audio de unos compas radialistas de Cochabamba, Bolivia, que hacen unos cuentos de terror con temáticas o problemáticas que son muy latentes, al menos en nuestro territorio latinoamericano, y una de esas es la explotación infantil, el maltrato, el abuso, la tortura que hay alrededor de los niños y niñas y adolescentes, y dentro de esto presentamos esta serie de cuentos de horror que han preparado estos compas radialistas. En esta ocasión, en este audio, vamos a presentar un cuento titulado Los Todo, y habla un poco de eso, de esos maltratos y esos latigazos que se les da a los adolescentes, a los niños que no tienen oportunidades y que tienen que ir ahí reptando, sobreviviendo por las calles de los difíciles barrios latinoamericanos para encontrar un futuro mejor, así sea desde este tipo de circunstancias adversas. Pero creo que dentro de todo somos seres humanos que buscamos instintivamente mejorar. Sin embargo, hay situaciones del sistema, de la misma putrefacción del sistema, que recaen sobre los y las más pobres. Entonces eso es algo que debemos de estar en constante alerta para que no se vuelque la balanza, ni que el péndulo se vuelva tan extremo y que termine sucediendo este tipo de cosas en donde la violencia está a la orden del día. Entonces vamos ahí con los publicitarios y este pequeño cuento de horror. No sé, David, igual, si quieres. ahí antes de irnos a la pausa, un saludo al colega Luis Fernando Fonseca de Cartoon Rock, que ahí nos manda igual una nota de AP News, justamente hablando del papel que tuvo el sonidista en este secuestro que hubo en TCN y cómo impidió que los secuestradores dieran su mensaje. Eso, y bueno, y si quieres lo comentas después de la pausa ahí un poco. Bacano. Gracias a Celine en los controles y a Alex también. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Sumérgete en los sonidos ancestrales que susurran historias de sabiduría milenaria. Deja que las voces valientes de nuestras comunidades te inspiren a preservar y celebrar la diversidad cultural. Sintoniza nuestra franja de pueblos y nacionalidades de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes. Descubre la fuerza de nuestras raíces. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Cuentos de horror de Críspulo para crisparse de miedo. Hoy, Los Todo. El silencio nunca más volvió a ese pueblo. Era un pueblo rodeado de árboles altos con ramas que parecían murciélagos balanceándose, dibujando con las alas monstruosas sombras en la oscuridad. En este pueblo se golpeaban a los niños y mujeres, se los violaba y echaba a la calle. Los niños y las mujeres, cubiertos siempre de lodo, caminaban por las calles del pueblo. Un pueblo gris, terriblemente gris. En el pueblo, los niños y las mujeres se convertían en animales que aullaban lamentos, horriblemente tristes, y que se escuchaban como eco de un pueblo a otro, y a otro, y a otro. Se sabe que en este pueblo los niños desnudos corren y saltan por las calles y paredes de viejas casas derrumbadas. Corren para calmar el frío de un invierno crudo, eterno, que les quiebra la piel, los huesos, el alma.
Mientras corren, los niños olvidan sus nombres, el nombre de sus padres, el lugar donde vivieron. Se transforman en pequeñas bestias hurañas que solo responden al látigo y al puño de los gobernantes del pueblo. Los Todo. Los Todo son inmensas criaturas de ojos color sangre. No rojos simplemente, sino más bien color sangre. Y son realmente inmensos. Y con sus múltiples manos aprisionan y violan a las mujeres, golpean y hacen trabajar a los niños en oscuras cuevas. Cuando los Todo hacen su fiesta, los gritos son aún más fuertes, aún más tristes, aún más tenebrosos. Y el eco, ese horrible eco, ensordece, traspasa el valle, llega a los pueblos de las más altas montañas, donde la gente se arrodilla y reza. Reza para que no haya más lamentos, porque la fiesta de los Todo termine pronto, para que el silencio llegue algún día a ese pueblo de esclavos. Algunos aún se preguntan, ¿cómo dejaron a los Todos ser los dueños de todo y de todos? A esto, algún anciano responde, dice que fue porque abusaron del silencio, porque ante el primer golpe, la primera violación, la primera muerte, nadie dijo nada. Solo hubo silencio. Y con el silencio llegaron más violaciones, más golpes, más tortura, más muerte, hasta que el silencio se convirtió en grito eterno. Y los Todo se comieron el silencio y los hizo más fuertes. El silencio devorado por los Todo desapareció y nunca más volvió. La historia se ha relatado por siglos. Los pueblos vecinos se alejaron para no escuchar más el espantoso aullido. Pero aunque no los escuchen, saben que los Todo siguen allí, viviendo escondidos, festejando su poder. Quienes conocen la historia, conocen esos días de fiesta y aunque no escuchen nada, igual se arrodillan y rezan por esas pobres mujeres y niños y se prometen no guardar silencio si algún día un Todo decide aparecer por ahí. Te aconsejo que nunca te quedes en silencio. Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, con el apoyo de IVOS. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Este lunes 18 de enero, nuestro primer programa del año 2024 y 9º año de transmisión ininterrumpida acá a través de los 100.9 de Cultura FM. 100% agradecidos y agradecidas de poder compartir con ustedes un año más. Y nada, pues estaremos este año con entrevistas, con las cosas que hemos estado desarrollando. Estamos terminando de editar unas ediciones de radiografías de este producto que el año pasado logramos concretar. Son una suerte de incursiones en los procesos artísticos, académicos, intelectuales, creativos, de diferentes personalidades. Pueden encontrar los distintos productos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Tenemos algunas conversaciones interesantes recientemente con el artista marcial Alberto Jarrín, también con la artista visual, la Kai Munstra, con la docente y catedrática Natalia Sierra y también con el cineasta
Sebastián Cordero, que a propósito de esto, en unos cuantos días, del 25 de enero, estará en su estreno oficial de la película Al otro lado de la niebla, que es esta película que hizo con Iván Vallejo allá. Ajá, entonces es algo bacán porque además va a estar en 3D. Entonces usted David que anda frecuentando los cines, es imperdible. Dicen que igual tiene un soundtrack importante. Sí, ahí entre nos últimamente sí me ha estado gustando un poco el mundo del cine, así que bacano. Chévere, por ahí igual estar ahí con las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, como Frecuencia Subversa Radio en Facebook, Frecuencia Subversa Radio también en YouTube y en Instagram. Ahorita nos llega un comentario de Sebastián Vallejo que nos dice: oigan, alguien que quiera hacer un medio digital con tintes anarquistas. Eso nos escribe ahorita en nuestra transmisión en vivo online nuestro amigo Sebastián Vallejo. Bueno, es interesante poder pensar la comunicación desde estas entradas. Creo que es lo más sano que se puede hacer, como pensarlo desde ahí, porque dentro de todo, si es que se piensa tener un medio de comunicación avalado, auspiciado por alguna empresa o por algún capital privado, que es lo que pasa con los medios tradicionales, siempre uno va a tener que estar supeditado o desde abajo viendo lo que quieran lanzar o lo que convenga lanzar, ¿no? Y eso es, creo, una de las principales críticas de los medios tradicionales. Y hay medios alternativos que se podría decir que en cambio son orientados por tal vez un partido político, tal vez por alguna circunstancia ideológica que deja de ser eso, ¿no? También creo que es importante que dentro de eso hagamos una reflexión y no nos aproximemos al consumo de la información sin saber o sin interpretar esos sesgos que podría tener la información como tal, ¿no? Hay veces que no es información sino propaganda, y eso, por más que estemos del mismo lado de la barricada, creo que es necesario criticarlo. Nuestro amigo Elvis Misael también nos envía unos saludos allá desde el norte de la ciudad, desde Barrio Cuba. Saludos a nuestro amigo Elvis, él está ahí estudiando también para estar alrededor desde de la abogacía. Igual gracias a la gente que nos acompaña, a la gente de Calle Luna, Calle Sol, a todas las personas, a la Lulú de Anticoncepción que también ha estado presente, al Andrés Atreyu que nos ha dejado su cariño virtual acá a través de la transmisión en vivo de Frecuencia Subversa Radio en el Facebook. Y nada, pues estamos conversando sobre el conflicto armado, la crisis de derechos humanos. Ahora sí, conversar un poco de eso. Creo que es importante hablar de derechos humanos. Nunca hay que dejar de hablar de derechos humanos en toda su expresión, o la posibilidad de otorgar dignidad a las personas, ¿no? Creo que todas las personas podemos tener esa posibilidad, y creo que es algo complejo, porque mucha gente, por ejemplo, ahora dice: ¿por qué hablar de los derechos humanos de los presos o algo así? Bueno, cabe recalcar que sí es un número, dijiste al inicio del programa, David, que hay como 60,000 personas están relacionadas o vinculadas al crimen organizado, según, ¿no? Fernando Carrión. Según Fernando Carrión. Y sin embargo, ¿cuántas personas están dentro de los centros de privación de la libertad, o cuántas personas están alrededor de eso siendo vinculados o criminalizados junto con estas personas de los grupos delictivos, ¿no? Recordar que no todas las personas dentro de los centros de rehabilitación social están presas por delitos relacionados a cosas comunes alrededor del crimen organizado, ¿no? Sí, algunos incluso todavía están sin sentencia, son presos que pueden haber estado por cualquier situación, son gente de la tercera edad. Recordemos también ahora en el centro de La Tacunga, en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, está Omar Campoverde, un luchador social criminalizado en el caso del movimiento guevarista. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que está dentro del centro de privación de la libertad y no es de los presos, ¿no? Y la situación ahorita dentro de las cárceles es bastante complicada porque
tienen un aislamiento súper fuerte, no les han dado agua, no les han dado comida, no les han dado servicios. En la cárcel de Esmeraldas, de Machala, de Turi, les han despojado de sus pertenencias. Recordar que ni el ministerio ni el Estado asegura a ningún preso que tenga nada, ¿no? Ni un colchón, ni cobijas, ni ropa, ni nada de eso, sino más bien son los familiares los que logran hacer que los presos puedan tener algo de condiciones dignas de vida al interior de las cárceles, ¿no? Entonces eso ha sido despojado, ha sido destruido, ha sido tratado como la basura. Son cosas que denuncian los y las familiares de los PPLs que se encuentran afuera de Turi, afuera del CRS de Esmeraldas, afuera del de Cotopaxi, todos estos más de 13 días en la incertidumbre completa, ¿no? Sin la posibilidad de saber si sus parientes viven o mueren. Entonces una situación súper compleja de derechos humanos, no solo con los presos que sufren estas desatenciones dentro de las prisiones y que reciben las represalias o las arremetidas violentas de los uniformados, como dicen, por uno pagan todos. Entonces es súper complejo. Dentro de eso, como decía, están los derechos de las mujeres que están pasándola súper mal afuera de los centros de privación de la libertad y que son asociadas al crimen organizado sin necesidad de, ¿no? O sea, todas las madres estarán ahí acompañando a sus hijos o a sus esposos hasta el final, y creo que eso es algo que no se debería estropear o pisotear en cierto punto, ¿no? Es un grave problema. Y hablar de los derechos humanos, por ejemplo, lo que dicen en redes sociales, ¿y por qué nadie habla de los derechos humanos de las familias o de las víctimas del crimen organizado? Creo que sí se trata de hablar, o sea, más bien es el tema de que siempre estamos hablando de eso, pero nunca paran bola. O sea, ¿cuándo les ha interesado eso? ¿Cuándo les ha interesado hablar de derechos humanos a toda esa gente que ahora anda activadísima en las redes sociales comentando? O sea, realmente ahora les interesa porque hay un morbo, no sé qué es lo que se lo que se pueda ver a través de estos videos, que es como maltratos bastante físicos, bastante justo fuertes. con este fenómeno del Salvador también. Sí, una buquelización, ¿no? Una idea. Sin embargo, hay cosas que siguen pasando, ¿no? Recién hay un funcionario judicial que fue asesinado, no sé si hoy o ayer, hoy, ¿no? Y este funcionario tenía... Este fiscal tenía unos casos importantes de reconocimiento. ¿Y qué se dice ahí, no? Estamos completamente militarizados y todo. Y hasta incluso pude ver como un comunicado de Bukele que decía, un tuit, ¿no? Que decía así como si es que esa peligrosidad o esa corrupción no logra ser controlada con esta política de mano dura, es porque está dentro del Estado mismo, ¿no? Y creo que eso es lo que no desde la población no se ha logrado como entender o aterrizar o digerir completamente, y es que hasta hace poquito estábamos deslumbrados por todo lo que decía Estados Unidos de los narcogenerales, de la participación de los uniformados en este montón de estrategias de poder, no solo de los uniformados, sino también de otro tipo de funcionarios estatales, públicos. Entonces, ¿por qué de repente solamente con la declaratoria de conflicto interno ya van a tener credibilidad o van a saber cómo reaccionar ante eso, ¿no? O sea, creo que es algo bastante complejo. Y no sé, pues ya vamos finalizando este programa. No sé si tienes alguna reflexión, David, alrededor de eso. Creo que lo has dicho todo, y sobre esta cuestión de los derechos humanos. Sí, es complejo hablar ahora en este momento de esa palabra, porque... Más con las redes sociales, creo yo. Sí, creo que es algo que está como bastante desgastada esa palabra, porque ha habido muchas personas que lo han sabido tergiversar de una u otra manera, pero es una ética mínima, ¿no? Comunicadores mismos son los que empiezan con estos discursos ahí, como tú dices, tergiversadores alrededor de los derechos humanos. Y claro, no se trata solamente en este caso que vivimos sobre esta militarización,
no se trata de defender delincuentes, sino de también cómo operan la fuerza pública, ahora incluso que están hasta los militares ahí por todo el territorio, o sea, cómo tratan no necesariamente a los delincuentes, sino a gente que tal vez no tiene nada que ver, y es lo que hemos visto alrededor de estos días también. Gente que ha sido perfilada dentro del mismo estereotipo, gente que ha violado el toque de queda, que es algo que se vio en la pandemia, ¿no? Y recordar que se ponen el toque de queda a las 11 y no sé, los bares están abriendo hasta las 10:30. ¿Y qué hace esa gente que tal vez no le llegó el taxi o que no le llegó el Uber y que justo pasó de las 11? O sea, ¿qué pasa con toda esa población trabajadora? ¿Por qué recae sobre más los barrios populares, sobre la gente pobre, toda esta violencia? ¿Por qué no se ve, por ejemplo, a los militares maltratando, no sé, a gente de dinero, ¿no? O a los mismos vinculados a estas estructuras narcodelictivas, ¿no? Es algo que es visible, y creo que algo interesante es que estos registros que dan cuenta y que escandalizan y que asombran y que se vuelven noticia afuera, estos registros de violencia militar, son registrados por los mismos militares. O sea, ni siquiera es como la gente que dice o aplaudiendo o condenando, pero son ellos mismos los que graban, ¿no? Incluso en redes sociales sabían comparar este hecho como con lo que sucede en la Franja de Gaza, que es algo que pasa ahí. Con los del ejército de Israel. Que el ejército de Israel hace eso, ¿no? Se filma como si fueran como tipo influencers para subir a sus redes sociales. Bueno, acá la milicia creo que usa bastante TikTok en el Ecuador. Y suben sin empacho alguno, ¿no? Claro, y ahora que tienen, entre comillas, como que un apoyo popular de algunos sectores de la sociedad, entonces no sé si peor todavía. Sí, igual no estamos en ningún punto quitando el apoyo ni diciendo que estamos o no estamos en cuál lado, lo que sea. Es como realmente nos encontramos en un punto en el que todo tiene su deber ser, ¿no? Y dentro de todo esto que está sucediendo, incluso mismo para precautelar la seguridad, deberían ser mucho más exhaustivos en atacar lo que de verdad tienen que atacar, ¿no? Y no solo estar por la calle imponiendo algo que me parece interesante, y tal vez lo último que vayamos a comentar en este programa para despedir, es que no sé si has visto estos maltratos, repetidos maltratos, no los que se les hace a los delincuentes, porque los que les hacen a los delincuentes son súper ejemplares, súper fuertes, súper físicos, además están en grupos, pero estos que les hacen como a consumidores de parque, a gente en situación de calle, como a cierto tipo de personas, como hacerles respirar gas lacrimógeno, darles tablazos en la mano, en la uña, este tipo de cantar el himno en situaciones como que se asemeja mucho al mismo maltrato que hay dentro del cuartel, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los militares están repitiendo o replicando en gran denominación ese disciplinamiento a tabla que les enseñaron o que les hicieron a ellos mismos en el cuartel, ¿no? Entonces eso nos muestra eso, que a la final esos ciclos de violencia en la sociedad en algún punto terminan replicándose, ¿no? Como que siento que tal vez el militar dice inconscientemente en su cabeza, dice, ahora sí tengo el chance de hacer lo que me hicieron por fin. No sé qué opinas tú de eso, ¿no? No, pues ya dijiste todo, cómo están repitiendo los patrones ahí, o reproduciendo lo que alguna vez ellos pasaron por el cuartel. Entonces no lo había visto así, la verdad, y es como que una buena lectura, no lo había pensado. Lo que me pregunto es cuándo se termina ese ciclo de violencia. O sea, tenemos que esperar la buena voluntad de las instituciones para que digan, no, bueno, ¿cómo es la nota? O tiene que ser algo individual que surge de uno mismo, de una misma, esa posibilidad de decir, bueno, aquí rompo el ciclo de la violencia. Y creo que eso puede pasar en todo, ¿no? No solo en la violencia física, sino violencia psicológica o en los aspectos sentimentales, eso como de inconscientemente terminar haciendo el daño que te hicieron, ¿no? Creo que es algo que no sé por dónde preguntarnos cómo debe suceder. Y bueno, vamos finalizando. Sebastián Vallejo nos manda otro saludo acá en la transmisión de Facebook Live. Otro comentario, otro mensaje, perdón, y nos dice, veamos si a Salcedo, a Lazo o a Bucaram o a Correa alguna vez les hicieran lo mismo los milicos.
Y sí, ¿no? Creo que es algo medio interesante dentro de esto del universo carcelario, y es que existen estos presos de alta categoría que están alejados, que están siempre bien cuidados y bien tratados. Bueno, pues este personaje Daniel S., que recién llegó al país, me parece que hoy mismo llegó al país, deportado desde Panamá, va directamente a la cárcel 4, no va a ninguno de los centros que están viviendo conflictos, ¿no? Entonces es algo que lo estaremos conversando sobre la mesa. Y bueno, ahora sí, palabras finales, la despedida. Se ha llegado el tiempo de finalizar esta emisión, este primer programa, David, del año. Bacano, gracias a todos por habernos escuchado en esta primera hora que tenemos aquí en este año 2024. Esperemos a igual tener más programas con más programación, con entrevistas, igual más análisis y claro, esto, y gracias a quienes nos han estado escuchando, viéndonos también hoy a los tiempos de en vivo y en directo. Y eso, nos vemos hasta el próximo jueves, perdón, casi me confundo. todavía está la costumbre. Es que el año anterior transmitíamos los lunes y estábamos también en la franja de movimientos urbanos, ahora nos pasaron a la de movimientos sociales, David. Cada vez más lejano usted al metal. Ahora vamos a tratar de igual hacer unas pequeñas efemérides. A usted, David, me parece que le gusta, en sus redes sociales he visto que le gusta recordar la música del metal extremo en su momento, en su cronología, ¿no? Cuando se han lanzado algunos discos. Sería chévere poder ojalá hacer un día como hoy en el rock and roll y que nos compartas qué es lo que ha sucedido todos los días en los programas. Y nada, pues agradecer a Celine, a Alex, que están en los controles de acá de Cultura FM, y que gracias a ellos llegamos a la señal, a sus oídos, a sus mentes. Y también gracias a Gustavo en Radio La Conquista del Pan, que nos ha medidamente reubicado en el horario, también un poquito más tarde de lo que estábamos saliendo constantemente. Y nada, pues nuevamente a todos y todas quienes nos han apoyado, quienes nos han acompañado, agradecerles infinitamente por ese acolite, y esperemos que este año sea en bien. Esperen la siguiente radiografía que estrenaremos esta semana con la artista grabadora Karina Suntaxi. Nos fuimos allá hasta Sangolquí al taller La Rueda para grabar esta radiografía, así que nada, estén pendientes de eso. Y nuevamente gracias, nos conversaremos la próxima semana acá en los 100.9 de Cultura FM, la radio de las diversidades, y esperemos que el clima social y político esté un poco diferente al menos, ¿no? O no sé si pedir... Ya no se sabe qué pedir, ¿no? Realmente es como que de un momento, de un minuto al otro, las cosas cambian, ¿no? Entonces, nada, pues, sin embargo, aquí estaremos. Y con esto despedimos. Gracias, David, y gracias a todas las personas que han sido parte de este programa, de esta emisión. Y nos hablamos la próxima semana, el próximo jueves, acá en los 100.9 a las 17 horas. No se olviden la nueva franja horaria en la que estamos acomodados. Y esto ha sido todo acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra. Nos vemos. Chao. Chao, hablamos. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.